El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z101. Hoy es viernes 14 de septiembre del año 2018 y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Un viernes que termina con una semana con muchas informaciones, pero también con muchas expectativas respecto de un fenómeno, de un evento natural que está ahí al acecho y al que las autoridades le dan seguimiento. Cada vez más debilitado, pero igual, en un país con tantas vulnerabilidades acumuladas. Bueno, pues entonces hay que estar atento, hay que estar expectante. Y hablamos de la tormenta Isaac, que degradó en tormenta después que se perfilaba como huracán, o era huracán categoría 1. Ayer muchos aguaceros, todavía, 14 provincias en alertas y todavía hasta en este momento nosotros se pronostica que tendríamos aguaceros bastantes en el fin de semana. El peligro, por supuesto, de estos eventos ha estado rondando en las costas estadounidenses, con el caso de Florence, que es la gran cantidad de agua que ha descargado, y las Carolinas esperan entonces para hoy ya esa temible tormenta Florence, que también degradó, pero que igualmente se torna peligrosa por la carga y la cantidad de aguas caídas. En esas estamos nosotros con Isaac, y así nos encuentra a nosotros este viernes en el que terminamos esta semana, una semana muy movida, ya le decíamos, muy noticiosa, y por supuesto a la mitad del mes más activo, el más activo en términos de estos eventos naturales que nos tocan por nuestra posición geográfica y nuestra condición de país tropical. Saludos a todos, saludos a todas, gracias por acompañarnos, a los que están aquí en el país, a los que han cruzado el charco y han dejado el solar, que ya no está siendo muy alusado. No, era alusado a veces, ahora está prácticamente apagado. Bueno, pues ahí está. Les cuento que se han agudizado, a los que cruzaron y se fueron, han agudizado los apagones, pero en detalles el tema lo voy a manejar en un momentito con algunos elementos nuevos que se agregan a toda esta situación que mantiene también en vilo a la población. Los eternos y nunca terminados apagones. Soy Ivonne Ferreras, Milagros, buenos días. Buenos días, Ivonne, buenos días, hoy viernes, buenos días a todo el equipo de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Señores, hoy es viernes y avanzamos a la mitad del mes de septiembre, estamos a 14 ya. A ustedes los buenos días desde aquí, agradeciendo su sintonía desde temprano, a todos los que nos han reportado sintonía a través de las redes sociales y a través de los medios que tenemos a mano. Gracias, un abrazo a nuestros dominicanos ausentes, nuestro pedacito de patria diseminado en todo el mundo. Hoy es viernes, qué bueno, llegamos al fin de semana. Hay muchas informaciones por ofrecerles, así que darles ese abrazo de buenos días y agradecer toda esta sintonía durante toda esta semana. Gracias. Aquí estamos de nuevo, de regreso con todos ustedes para brindarles las informaciones. Son muchas las informaciones que tenemos nosotros en el día de hoy. De entrada les digo así rápidamente, señores, ustedes sabían que los asaltantes de Ciao, ese que a las 6:00 de la tarde en un pleno café, que ahora descubrimos que bueno, hay algunos ladrones que tienen un ojo bastante clínico para algunas prendas, como los relojes que fueron muy caritos de los que despojaron a algunos de los que estaban ahí, eran venezolanos. Eso dice la policía, que los ha identificado como miembros de una banda que son venezolanos, y en esa misma crónica ahí veo a Nelandrín, que se está quejando también, porque él dice que los acusados que los acusan pero que los dejan en libertad. Por otro lado, le piden a la gente que tienen que ir querellarse, pero por el otro lado, la misma policía se lamenta, y lo dice el director, que no es responsable de que los acusados de delitos estén en las calles, y en ese no soy responsable entre la policía y entre la fiscalía, y esas reparticiones de culpa y las irresponsabilidades oficial, las deudas acumuladas que tenemos sociales, señores. El país se nos llena de delincuencia, que detona cuando tenemos casos graves, como el caso de los apagones ahora, porque como dice mi amigo Juan Pablo, tenemos nosotros que estar permanentemente con esa memoria activa en contra del olvido, que bueno, aquí se apuesta.
esas son informaciones de este día, no es la principal del periódico Hoy, pero las vi y la verdad es que como fue tan impactante ese atraco por la hora y por la cantidad de personas que a esa hora visita ese sitio en plena ciudad, es en una bomba, que tú dices, oye, pero ¿cómo es posible? Porque fue un atraco en el que atracaron a todo el vivo que estaba ahí, ¿no? Ahí está, esos son los resultados, Milagros. Bueno, empresarios temen que sus costos aumenten por proyectada crisis de la energía. El gobierno está en sesión permanente para enfrentar la situación y anuncia que destinaría recursos para la compra de energía. La población se queja del incremento de los apagones. Esa es la principal del Diario Libre hoy. Ok, es la principal de muchos, en perspectivas distintas de muchos diarios. Ya lo dije, vamos a hablar en el turno un poco sobre el tema eléctrico, porque mira, imagínense ustedes, si nosotros vamos a comprar no solamente la energía en el mercado spot, si nosotros le echamos mano, por ejemplo, a generadores como la de San Felipe, que fue de los acuerdos más costosos, que no sabemos tampoco cuándo es que va a terminar, y que ahí te la venden a 47 centavos de dólar el costo, es el costo. Óyeme, no aguantamos y la verdad que nos vamos al colapso, pero no es el tema, lo vamos a ver más tarde. Mientras tanto tenemos que el sector avícola, que es un sector productivo importante del país, una parte de ese sector avícola está perdiendo millones y millones de pesos por las importaciones. Los avicultores han solicitado al presidente Danilo Medina que detenga las importaciones de huevos. Vamos a hablar más adelante con algunos de ellos, o Wilfredo Cabrera o Pavel Concepción, para que nos cuenten cómo anda la cosa, porque aquí en esta información que nos destaca el periódico Hoy, bueno, pues son directivos de la asociación, pero de pequeños productores de Moca y de Licey, que ayer hicieron una rueda de prensa para dar cuenta de esta situación con relación al tema de las importaciones innecesarias, dicen ellos, de huevos fértiles con piezas de pollo que son colocadas en el mercado local y están por debajo del costo de producción, que llevan entonces a la quiebra al sector, que pierde a diario más de $1 millón de dólares. Es una crisis que amenaza con arrasar como un huracán categoría 5 a esos pequeños y medianos productores, que no dejarían en pie al más sólido de los productores. Un sector tan vulnerable, pero no es vulnerable, no es verdad, porque eso mueve mucho, es un sector productivo que mueve mucho dinero. Vulnerable es la parte de la población que tiene como en el pollo la posibilidad de proveerse de la proteína necesaria al más bajo costo. Por eso cuando se habla de la producción de pollos, ¿no? Y de los peligros que esto puede proveer, entonces hay muchos nervios y hay muchas preocupaciones. Hablaremos con algún directivo de la ADA, la Asociación Dominicana de Avicultura, para ver qué nos cuenta con relación a esto. Bueno, esa misma la trae el Diario Libre. En otra perspectiva también, productores de huevos denuncian crisis del sector, pero bueno, otra dice que con Conatra dice que aumentará el precio de los pasajes. Ivonne, y la cosa se está poniendo bastante caliente, porque si sumamos la crisis energética y los apagones, ahora a un anuncio del precio del pasaje, ¿tú te acuerdas en el pasado lo que eso implicaba? Bueno, pues ahí está, hay muchas crisis. También tendremos que hablar necesariamente de un tema que está aquí en nuestra mesa y que tiene que ver con Parque del Este. Ya se le ordenó al Ministerio de Obras Públicas, ya se le ordenó atención Ministerio de Obras Públicas que detenga la construcción de la terminal. Los regidores del Cabildo de Santo Domingo lo decidieron en el día de ayer. Y como habíamos dicho nosotros, antes de que ellos saliera esto de ahí, de esa reunión y de ese consejo de regidores, que estaban todos a una, pues en efecto, los del gobierno, los de la oposición, todos los regidores del Cabildo de Santo Domingo Este lo decidieron ayer e hicieron la advertencia a Obras Públicas. Hay que paralizar la terminal que se pretende construir en Parque del Este. Es información también del día de hoy, se la servimos. Bueno, el Diario Libre también te dice que los empresarios temen que los apagones incrementen sus costos operativos, y esa es una información que viene proyectada desde hace varios días, los apagones. También la alerta verde en 14 provincias, aun cuando Isaac ha bajado bastante, pues se prevén lluvias en la República Dominicana, y ya con el hecho de que aquí llueva, estamos en peligro. El tema es, con el problema del tema eléctrico, es que, bueno, ahí está. Podrán solucionar el problema. De hecho, se está diciendo que ya ha mermado un poquito. No se ha sentido, por lo menos por mis predios no se ha sentido.
pero mermar en esos apagones nos va a costar un ojo de la cara. Los generadores están inyectando 200 megas, que sube el costo de los kilovatios, ¿verdad? Con la salida de AES, que aporta al sistema 300 kilovatios, ¿no? Por una situación que ya conocemos, es un ciclo combinado. El ciclo combinado, en el caso de AES, es lo que ha detonado, y entonces ya eso se va a tomar mucho tiempo. Las especulaciones vienen por dos direcciones. Una, se dice que para la entrada de Punta Catalina, que es improbable, porque ni siquiera ellos tienen la seguridad de que entraría en diciembre, y lo otro por el costo más alto en el que se compraría en el mercado spot, que es un mercado independiente, perdón, que son una generación mayormente privada. El costo de la energía normalmente es entre 8 y 10 el kilo, ¿verdad? Centavos de dólar, claro está. En el mercado spot costaría entre 13 y 15. Comprarla ahí, ya ustedes saben cómo se dispara. Y en las generaciones que te quedan como alternativa, como la de San Felipe en Puerto Plata, que ya dijimos cuesta a 47 centavos de dólar. Y eso, imagínense ustedes, sería el colapso económico en un país, en la situación en la que nosotros estamos, a pesar de las bonanzas y los crecimientos económicos que nos exhiben. Un poco es la situación. ¿Hay otras informaciones? Claro que sí. Mira, el jefe del comando que tumbó las Torres Gemelas estuvo en Puerto Plata. Dice esta información aquí. En Puerto Plata fue un punto de reunión de terroristas del 9/11, 17 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Se conocen los pormenores de esta extraña relación que tuvieron los perpetradores con la República Dominicana. Organizaciones no gubernamentales que pierden sus fondos y los pierden por no rendir cuentas. Transparencia es lo que se necesita en todo esto, y el 26% de las 1.260 organizaciones no gubernamentales, ONGs, no rindieron esos informes, y a 100 de ellas se les quitó el financiamiento. Alianza ONG es que ofrece la información y dice que la Cámara de Cuentas audita de manera aleatoria a las organizaciones que reciben esos fondos públicos, y explica que entonces muchas no dieron los informes porque los aportes que reciben son exiguos. Entonces en esas estamos, con muchas organizaciones no gubernamentales y también muchas organizaciones gubernamentales. Que tampoco vamos a meterlas ahí en el paquete. Mira, los hospitales que se preparan para con acciones preventivas ante el paso de la tormenta, y ayer corrieron una bola por ahí, un rumor de que no había docencia. Pues no, se llamó a que hoy había clase de manera normal, porque Isaac viene más lento. Ha mermado, y ayer Miguel Medina sí, ahí lo envió de manera oficial, siempre atento, como son eventos milagros al final del día. Sí. Bueno, pues pueden pasar cosas, por eso se llaman eventos, ¿no? Eventualidades y situaciones que tú podías no tenerlas previstas, pero mientras tanto, señores, ni se froten las manos, que su viernes, su semana la completan. Así es que para la clase, usted decide no hacerlo, usted es un irresponsable. Oye, pero no porque de manera oficial se ha cancelado. Un amigo manera. Ayer, un trabajador normal en su horario de trabajo, y dice, bueno, ya mañana viene la tormenta, ya es tal hora, ya se puede beber. Eso salió a fiestar. ¡Qué barbaridad! Y Isaac le ha dañado la fiesta porque hoy hay que trabajar. Eso es una barbaridad, definitivamente, una responsabilidad. Bueno, el gobierno activa un plan, dice, para no quedarnos sin luz, para no quedarnos sin energía. Ahí vi a Campos de Moy hablando también de el asunto, involucrando el tema Punta Catalina y demás. Ay, Dios mío, ya les dije, lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, Milagros, hacemos una miradita, si no hay más. No podemos verlas todas, no podemos, pero una miradita a las informaciones internacionales que tenemos aquí, para ver cómo nosotros avanzamos y ganamos tiempo alguna vez y por todas. ¿Qué es lo que tiene? Antes de irte, un incendio en la zona franca de Pedernales, en la frontera. O sea, tú sabes que es muy sensible y que esa zona ya de por sí es deprimida porque la falta de empleo que hay por ahí. Entonces, uno de los lugares donde se producen empleos es precisamente la zona franca, y ahí hubo un incendio hasta ahora de origen desconocido y afectó a 800 de pacas en la zona franca Pedernales. Bueno, pues ahí está, señores, la Fiscalía chilena que allana 4 diócesis por abusos sexuales. Seguimos con el tema. Sí. Los casos han desatado una crisis interna en la iglesia. Dábamos un poco cuenta ayer, incluso veíamos un poquito más en profundidad algunos elementos, ¿verdad?, que tendría que revisar la Iglesia Católica. La información que nos sirve la AP nos dice que el fiscal Emiliano Arias ordenó
ayer que se allanara de manera simultánea 4 episcopados chilenos en busca de ese material sobre abusos sexuales de menores y su eventual encubrimiento por parte de obispos. Una situación que deja muy mal parada a la Iglesia Católica, que históricamente ha sido bastante cuestionada. Y otra es los vientos y las lluvias de Florence, que comenzaron a azotar las Carolinas mientras la enorme tormenta se aproxima ya con vientos de 150 kilómetros por hora. Las bandas exteriores de vientos y lluvia del huracán Florence pues comenzaron ya a azotar desde ayer jueves las costas de las Carolinas, doblando árboles, arrojando agua marina a las calles de las islas de Carolina del Norte, mientras la enorme tormenta se aproxima con vientos de 150 kilómetros por hora. No es poca cosa, ¿eh? Lluvias que podrían prolongarse todo el fin de semana. Ahí está, pero con las medidas, con las previsiones del lugar, como saben ellos hacerlo muy bien, que no con Puerto Rico, por más que quiera Donald Trump justificar sus malas acciones con relación a la isla. Bueno, pues ahí está, no creo que siempre es complicado, pero cuando hay gobiernos que sí son organizados y que sí son democráticos en su país, como en Estados Unidos, bueno, pues la cosa es distinta. Mientras tanto, Puerto Rico, a propósito, también aparece una nota, y es sobre la repatriación a 22 indocumentados dominicanos. Repatriaron 22 desde Puerto Rico hacia la isla, la nuestra. Algunos fueron capturados el lunes, otros el martes. ¿Y saben ustedes qué? Que en este país de tantas bonanzas, ¿verdad? Este país tan maravilloso, así y sin complicarse tanto como lo hacen los haitianos cuando cruzan la frontera para sobrevivirle a la crisis, para sobrevivir a la hambruna y a esa situación tan terrible que viven nosotros, como si fuéramos en las mismas condiciones, nos lanzamos allá a ese canal de la Mona con un Puerto Rico que está en una situación bastante crítica, y la Guardia Costera de Estados Unidos en San Juan pues ya informó que repatrió a 22 dominicanos que en 2 hechos separados trataron de llegar ilegalmente a Puerto Rico. Así como ustedes lo oyen, la agencia dice que el primer grupo estaba constituido por 18 personas, 17 hombres y una mujer, y que fue capturado el pasado lunes cerca del pasaje de La Mona. Los dominicanos, sí, nos vamos, estamos yendo con todo y la chulería y la bonanza y el crecimiento y la inversión y todas las pendejuetas que nos quieren vender, pero que parece que no nos impactan. Pero esa es información que hoy se destaca, ¿verdad?, en ese panorama mundial con las informaciones internacionales, como el incendio, por ejemplo, de 39 casas en Massachusetts, en Estados Unidos. Odebrecht, que recibirá más dinero, reparar el aeropuerto de Miami. Las cosas bastante complicadas por allá por Perú, porque ahí entonces la gente decidió así, un poco al estilo Marcha Verde, de salir a protestar con el tema de Odebrecht, de la impunidad. En Costa Rica, que es un país tan tranquilo, también las cosas no pintan bien, porque hace 4 días que se está en protestas. ¿Y qué decirle por allá por Colombia, con todo el tema y todos esos territorios dejados en nombre de de unos acuerdos de paz que ya no son, porque el nuevo presidente ha hecho todo un desastre, y ahora son otros quienes, muy vinculados al tema del narcotráfico, están apoderándose de esos territorios, y eso en este momento también hace que Colombia, en esa perspectiva, sea noticia. Trataremos de verla, pero ahora nos vamos a la pausa. Aquí estamos, señores, de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, y como cada viernes, y cuando nos haces con esos reportes, personas tan agradables que queremos y apreciamos muchísimo, como mi querido Julio Peña García, Julio Tallo, así le decimos, así se dice él, reivindicando a su madre, un montecristeño que yo quiero profundamente. Julio, nuestro abrazo, y a ver cómo van las cosas por ahí, por esos predios por donde te encuentras ahora. Gracias por escucharnos. Y bueno, el contacto será más directo más adelante. Te cuento, Julio, que mira, como decíamos ahora que hacemos esa miradita a ese panorama, ¿no?, de informaciones internacionales, pero siempre quedándonos un poco aquí en el patio trasero de los gringos, de Donald Trump en este caso. Tú puedes imaginarse que los ticos, que son los costarricenses, que son personas tan calmaditas, ¿no?,
que de los países de la región, bueno, pues son países, es un país muy organizadito. No, pues los costarricenses se quillaron, que no lo hemos hecho nosotros. ¿Sabes qué? Tienen 4 días y tienen 4 días en huelga. Y esa huelga es contra esa política fiscal del gobierno que ha escalado a esa hostilidad porque ya ha cumplido la 3ª jornada con unos brotes de violencia y con una reafirmación de las posiciones propias que se resumen y que resumen esos acontecimientos que el miércoles iniciaban sin que apareciera ni una señal de que ellos pudieran sentarse en la mesa para dialogar y mucho menos de que puedan llegar a algún nivel de negociación entre los dirigentes sindicales y el gobierno de Carlos Alvarado, que no le ha salido tan chulo. Pero bueno, allá puede hablarse de sentarse a conversar con el movimiento sindical, que no aquí, porque aquí no tenemos eso, y el que tenemos entonces está plegado precisamente al gobierno. El mandatario... El presidente, aquí tenemos movimiento no tenemos, es lo que digo. Tenemos a Pepe Abreu, que es una caricatura. El mandatario, el señor Alvarado, más bien divulgó un mensaje en el que ahí dice, lo que reitera es que no va a dialogar, ¿verdad?, con los líderes sindicales, que para hacerlo tendrían ellos que deponer el movimiento de la huelga, algo que ellos no están dispuestos a hacer. Conocemos eso, ¿verdad, Julio? Esas propuestas y ese tipo de negociaciones. Aquí muchas veces se vivían realmente cuando habían esos movimientos. En los 90, cuando surge ese nuevo sujeto social, que fue el movimiento popular, que aun cuando hace rato ya no tenemos sindicalismo fuerte, pero sí ese movimiento popular. Y recuerden ustedes el colectivo de organizaciones populares, sí, en muchas ocasiones dobló el pulso, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eso está ocurriendo ahora en Costa Rica. A lo que ya dicen que no están dispuestos mucho menos después de una marcha que se realizó ayer jueves, una marcha multitudinaria que recorrió todo San José. Y yo estoy diciendo esto, señores, porque yo creo que nosotros tenemos que un poco copiar, ¿verdad?, de esos costarricenses, porque la verdad que, mira, ayer escuchaba yo unos audios sobre esas políticas fiscales, señores, y como aquí nos llevan ciertamente como cañas para el ingenio, donde nos quieren en el afán, porque ahora resulta que nosotros tenemos que financiar la reelección de Danilo Medina, que tiene que buscar dinero de donde sea, en un país que crece, dicen ellos, de manera increíble, y nos quieren cobrar impuestos hasta por la respiración, por absolutamente todo. Pero no hacemos lo que está pasando en Costa Rica, voy contigo, sino que nosotros, bueno, nada más rumiamos, e incluso los que tienen que tomar la decisión, igual que nosotros, que cumplimos con nuestro papel, que es en los medios denunciarlo, ellos lo hacen como si ese fuera su papel también. Bueno, decía yo que aquí se aumentó, por ejemplo, se colocó un impuesto a la, entre comillas, propiedad suntuaria, y usted va a ver que cualquier propiedad ya cuesta lo que es, entonces ya todas entran prácticamente dentro de la categoría de propiedad suntuaria. Ahora no quieren sumar hasta si tú tienes un vehículo, si tú tienes un solarcito por ahí. Que se atrevan a cobrarme impuestos a mí por la Judai, única, y que por ser la única de este país. Prepárate que cuando ¿por la Judai? También, claro, no, porque te van a sumar ahora todos los vehículos que hay en tu casa y te van a cobrar los impuestos por ello. Sí, entonces eso es parte de, y parte de es también esas pretensiones que hay, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, es por todos los lados. Bueno, en contra de la población. Pues vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en Costa Rica. Deberíamos hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros es una vergüenza lo que está pasando aquí. Y, por supuesto, esa actitud tan contemplativa con la que nosotros nos estamos quedando. Venimos para ver el tema de Venezuela, pero también para ver el tema de Argentina. Tienen tanta similitud en algunos puntos. Vámonos con Remigio. Venimos de una vez. Regreso con todos ustedes a agotar estos 2 o 3 minutos que nos quedan antes de irnos a la pausa y venir con los oyentes para echar otra miradita a otros temitas internacionales que tienen que ver con el caso Venezuela. Con el caso Venezuela y con el caso de Argentina, que en estos días, bueno, tienen unos elementos tan interesantes. Emilio Hurtado, que hace un análisis hace un paralelismo, ¿no? Un paralelismo exactamente entre lo que ocurre en uno y otro respecto de las sanciones de Donald Trump en el caso de Venezuela, en tanto otros países gobernados por ese mismo neoliberalismo, como es el caso de Argentina, que se imponen duras medidas de ajuste contra una clase media, señores, contra unos sectores populares en beneficio de esas transnacionales y de esas élites económicas que están sufriendo en ambos casos
Y ese sufrimiento tiene nombre, ¿verdad? Y tiene sabor a pueblo. Venezuela, desde el 2017, con todos esos procesos que se han vivido desde los 90, esta es una crisis nueva, una nueva crisis a raíz de las múltiples sanciones económicas también y financieras que han sido impuestas, por supuesto, por Estados Unidos, esa superpotencia que ha decidido estrangular algunos gobiernos de aquí de la región, castigando, por supuesto, con esto a la población, en este caso la venezolana, con subidas de precios, con emigración masiva, en fin. Esos países aliados de Estados Unidos entonces, como Argentina, que atraviesan entonces una crisis económica, que es una crisis económica mayor, que está caracterizada también por esas medidas neoliberales y que han provocado el cierre de empresas, han provocado muchos despidos masivos y una hiperinflación que es increíble. Y ahí, en ese punto, con esas comparaciones, ¿verdad? Y con ese paralelismo que ellos hacen, bueno, pues entonces se habla de guerra económica. Y se habla de guerra económica, pero también de guerra financiera, que van de la mano, que es una especie de despliegue que ha hecho Estados Unidos, ¿verdad? Gracias, Linares, contra Venezuela, y que puede tornarse incluso mucho más dura, imagínense ustedes. Y no lo hace porque en cierta medida ese país depende del petróleo venezolano, que le ha servido como un poco de armadura, ¿no? Para protegerse. Su mayor comprador, además, es Estados Unidos, que con el 33% del crudo venezolano que es exportado al país del norte. ¿Oíste, Chocló? Que siempre me está hablando de las negociaciones y de claro que sí, que es un socio importante, y por eso definitivamente yo creo que no se ha dado la tierra arrasada en Venezuela, porque ese es su blindaje, el petróleo. Hasta el momento Washington no ha suspendido esas compras del petróleo venezolano porque la medida podría provocar ciertamente una reacción bastante negativa entre los consumidores mismos estadounidenses, que a corto plazo puedan perjudicar las aspiraciones políticas del presidente Donald Trump. Y la gasolina en los surtidores, que podría subir, que podría perjudicar incluso al consumidor común y corriente, y que podría crear entonces un descontento bastante serio, ¿no? Que podría revertir incluso un descontento entre los mismos ciudadanos. Eso afectaría al mismo partido de Donald Trump, que en las elecciones parciales al Congreso norteamericano, de cualquier manera es un apoyo importante. Y por otro lado, aunque menos influyente en la economía global, Estados Unidos y Rusia, China, podrían entonces aumentar ese apoyo a Venezuela, ligándolo más a ese bloque, que es el gran temor entonces de Estados Unidos. Y estoy haciendo, Linares, porque acabas de llegar, sí, un paralelismo, ¿no?, entre lo que está ocurriendo en este momento, uno con la implementación de sus políticas neoliberales en el caso de Argentina, y por supuesto esas políticas de acogotamiento económico y financiero de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿no? Haciendo las distancias y guardando algunos escenarios, me parece como que es bastante pertinente y hay elementos interesantes, ¿no?, en el accionar entre uno y el otro. Un bloqueo a las exportaciones de petróleo, por ejemplo, de Venezuela, empujarían aún más a Venezuela hacia tratos con esas grandes empresas petroleras y con esa superpotencia, que es el gran temor, que es Rusia y que es China, de lo que vivimos nosotros siempre hablando aquí, y que es el cuco en este momento. El presidente de Venezuela, lo escuché antes de ayer, Nicolás Maduro, hablar de una futura visita de unas comisiones para tratar principalmente, Ivonne, el tema petrolero, pero con las empresas chinas. Lógicamente, yo siempre he hablado, miren, el problema de Odebrecht, aunque tengo mis diferencias con la propia Ivonne, con la propia Milagro, con los propios interactivos decentes, porque hay interactivos que, bueno, me voy a callar. Tengo mis diferencias, pero yo sigo diciendo que es un problema geopolítico. Responde a la geopolítica. Y el principal activo de esa geopolítica era Lula da Silva, Dilma Rousseff y todo. Tema Odebrecht, independientemente del tema de la corrupción. Lo mismo pasa con Venezuela. Problema geopolítico y de intereses. Intereses donde una China se está abriendo pasos, usted la ve abriéndose pasos en todos los lados, y entonces, ¿dónde está la autodeterminación de los pueblos? Yo pregunto. Entonces, cuando vi a Maduro, digo, esto va a traer una reacción
una reacción que, así como usted la plantea, no es la misma que en Argentina. Argentina hoy está gritando, llorando por unos dolaritos para recuperar la credibilidad, la fortaleza de su peso argentino. Y tú dices, bueno, pero era tan malo el peronismo, era tan delincuencial los Kirchner, era tan perversa la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mismo pasa en Ecuador. Lo mismo pasa en Ecuador. Entonces, yo creo que ahora no hay autodeterminación de los pueblos, Ivonne. Es lamentable. Yo soy un poco pesimista con esto porque las ataduras que cuando yo veo un país celebrando muchos acuerdos bilaterales, acuerdos internacionales, no son más que nudos para atar ese país a esas compras, a esas ventas, a esas importaciones, a esas exportaciones que no necesariamente van en beneficio de la sociedad o de las sociedades que lo implementan. Tú sabes una cosa, que la verdad que es muy impredecible el caso de Donald Trump, volviendo ahí y retomándolo ahí mismo con el tema venezolano. El plano del comercio del crudo está titubeando realmente en Estados Unidos. No ha pasado lo mismo en ese plano financiero. A mediados de este mismo año, Donald Trump firmó un decreto en el que él endurecía esas sanciones sanciones financieras contra Venezuela, y con eso ha dificultado a Caracas vender sus activos estatales luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro. Pero esa disposición, que es en este caso, por supuesto, una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda en Venezuela, Caracas habría utilizado esos instrumentos para obtener ingresos ante esa necesidad que tienen ellos terriblemente de liquidez. Pero en lo que va de año, en este 2018, el gobierno de Trump ha impuesto más de 50 medidas económicas al país, ¿verdad? A Venezuela, a la patria de Bolívar, y una de ellas ha sido el bloqueo a los pagos internacionales para la importación. El asunto es que eso puede impactar de manera increíble, como con lo que decíamos nosotros, con ese blindaje que todavía tiene Venezuela, que es el tema del petróleo. El gobierno de Venezuela necesita recursos económicos para ellos comprar alimentos, para comprar medicamentos, porque ciertamente ha dado sus resultados, ¿no? Ese acogotamiento, pero así mismo está recurriendo a esos aliados. Vuelvo al punto, Rusia y China, y esos aliados le podían dar a ellos acceso también a préstamos, y eso sería importante. Y esas sanciones en esa vida diaria de Venezuela podía estar provocando alguna escasez de todo tipo de productos en los centros de abastecimiento, pero también así, de esa misma manera, ellos han estado asumiendo un poco todas esas crisis en los últimos días, que eso, pues yo creo que incrementa también la preocupación. De cualquier manera, la ola migratoria en Venezuela sigue. Venezuela, a otros países de ahí de la región de Sudamérica, se calcula que hasta la fecha casi 2 millones de venezolanos han emigrado a causa de esa crisis económica, con dirección a diferentes países sudamericanos. Aunque Yuli Salva se molesta un poquito conmigo, no se molesta, sino que me critica un poco en Twitter cuando yo planteaba en estos días que que Perú, por ejemplo, a diferencia de nosotros, le ha dado una respuesta a esa migración venezolana, a esos jóvenes, principalmente esa clase media que está saliendo del país. Bueno, Perú tiene un plan, y Perú incluso lo tiene hasta contabilizado, 500 y tantos miles de venezolanos, y está en capacidad de darle trabajo. Entonces yo preguntaba, ¿tú quieres que aquí hagamos lo mismo? No tenemos las mismas condiciones. Perdón. Un país que acoge 500 y tantos miles de venezolanos, y nosotros que tenemos, según datos estadísticos de migración, 30,000 y tantos de venezolanos aquí en el país. Yo creo que cuando Venezuela nos daba acogida a nosotros en los 70 y en los 80, que cruzamos más de 15,000 venezolanos, porque, Ivonne, yo también tengo parientes de mi abuela que emigraron a Venezuela precisamente por la situación económica. Entonces, Venezuela sí nos acogió. Sí, pero nosotros estamos acogiendo a los venezolanos. En algún momento aquí se ha dicho, venezolanos no vengan, todo lo contrario. La República Dominicana ha estado abierta a la recepción de toda esa... Pero es que tú lo planteas como si nosotros... Cuando yo hablo de recibirlo, no es solo recibirlo en términos migratorios, sino darle condiciones. Acuérdate que tenemos Haití ahí. Pero está bien, pero
vuelvo y te repito, tenemos 30,000 y tantos de venezolanos. Perú tiene 554,000. Recuerdo el dato como ahora porque lo vi en Telesur. 554,000 y le está dando acogida. ¿Qué significa darle Perú acogida? está haciendo con Venezuela lo mismo que nosotros con Haití, posiblemente, pero es que tiene la cercanía. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy marcada en lo que hacemos con Haití y con Venezuela, Milagros, y discúlpame. Nosotros, en Venezuela, por ejemplo, hay una capacidad increíble. O sea, hay una capacidad intelectual increíble. Y una de las cosas, Ivonne, que dijo el director de migración peruano, fue de que cuando ellos se entrevistaban,